¿Cómo puede ser posible que si Dios dice, mío es el oro y mío es la plata, en Ageo 2, 8 al 9, pero del mismo modo en Deuteronomios 28, 13 dice, yo te pondré por cabeza y no por cola, que tanto cristiano que hay tenga que vivir sumido en la pobreza, sumido en la miseria? Quiero darte la bienvenida a esta nueva serie de vídeos que he titulado Pregúntaselo al teólogo, que justamente la reflexión anterior me la envió mi gran amigo Rolando Frías, el gran pastor de Morelia, Michoacán, en México, haciéndome ese cuestionamiento. ¿Cómo puede ser posible que como cristianos vivamos en la pobreza, vivamos en la miseria? Y realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Esto es una pregunta. ¿Por qué el cristiano no logra prosperar? Y cuidado, quiero advertir dos asuntos antes de dar desarrollo a este tema. Primero, no estoy haciendo apología a la teología de la prosperidad. Al contrario, me niego a hacer cualquier tipo de énfasis acerca de la teología de la prosperidad. Y segundo, lo que quiero llegar y decir es que yo tengo que predicar es sobre lo que he vivido. Sin embargo, justamente el tema financiero es todavía uno de los grandes hándicaps que tengo en mi vida. Y es que a pesar de que entienda lo que dice la teología acerca de las finanzas, hay procesos que tenemos que vivir y hay procesos que personalmente tengo que vivir. Muchos de ellos ya los he roto y sé que estoy caminando en pos de poder contar con ese beneficio de la prosperidad. Para ello déjame explicarte lo siguiente. Quiero que nos vayamos al Antiguo Testamento porque durante 400 años el pueblo de Israel estuvo trabajando como esclavos en Egipto. Esto causó un gran concepto mental en ellos que les costó muchísimo romper. Por ejemplo, déjame decirte que ellos eran ricos, los israelitas eran ricos en medio del desierto. En Éxodo 12, versículo 35 al 36, nos habla de que todos los egipcios les dieron oro y les dieron ropa de todos los israelitas para que se fueran. Ellos eran ricos en medio del desierto. A pesar de ser ricos en medio del desierto, nunca dejaron de quejarse delante de Dios. El propio relato bíblico del Antiguo Testamento nos habla constantemente de que ellos no tenían que trabajar. Todos los días ellos tenían que levantarse, coger la cantidad exacta de maná y sentarse en hacerlo y pasar todo el día. Si leemos Deuteronomio 29:5, nos dice que ni siquiera su ropa se desgastó, ni siquiera sus calzados. Y estuvieron durante 40 años en el desierto, 40 años de constante queja, 40 años a pesar de que eran ricos, no supieron disfrutar de las bendiciones que Dios mismo les estaba dando. Por ello, podemos encontrar en Números 11, 1 al 23. Yo sé que es un texto demasiadamente largo para los que no están acostumbrados a leer la Biblia, pero es muy revelativo porque ahí están las constantes quejas. Que si nos toca maná, que si no tenemos agua, que si nos diste codornices, que si se nos salían las codornices por las narices, que si no tenemos frío, que si no tenemos calor, que si tenemos calor, que si tenemos frío. Así de quejambrosos era el pueblo de Israel. Pero sinceramente, nada diferente de lo que tú y yo hacemos. En vez de aprovechar las bendiciones que Dios nos da y estar agradecidos a Él, constantemente nos quejamos. ¿Por qué? Porque el problema de la pobreza es un problema mental. Reitero, no estoy haciendo apología a la teología de la prosperidad. Miren, yo estoy de acuerdo con los diezmos.
Pero más que de acuerdo con los diezmos, yo prefiero predicar acerca de prospera y da conforme has prosperado. Porque en los diezmos yo limito a los feligreses a que aporten un 10%. Mientras que si yo te enseño a ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado y que des conforme has prosperado, no te limito a que ofrendes un 10 o un 20 o un 30 o un 40 o un 100%. Sinceramente, dentro de lo que yo he vivido, he sido muchísimo más próspero cuando he dejado de diezmar para dar conforme he prosperado. Somos responsables de la manera en que vivimos y somos responsables de lo que tenemos. Cuando vivimos con lo justo, no podemos darle a los demás. Y cuando vivimos con menos de lo justo, no podemos proveerle ni siquiera a nuestra familia. Por eso, considero muy oportunamente que tenemos que romper con los esquemas que tenemos de vivir ajustadamente o de simplemente tener lo mínimo para poder vivir. Aquí quiero coger la Biblia. Porque en Mateo 13, Jesús de Nazaret viene explicando lo que es el reino de los cielos. Yo voy a hacer un brevísimo resumen de lo que es vivir un estilo de vida conforme al reino de los cielos. Y es darme por los demás. Punto. Ya podremos llegar y decir, el reino de los cielos es, el reino de los cielos es, el reino de los cielos es vivir para darme a los demás. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo, Jesucristo, vino para darse a los demás. Él no dijo, bueno, me despojo de mi deidad, vivo como hombre, lo experimento y chévere. Para nada. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret? Se entregó por ti, se entregó por mí en la cruz del Calvario para que todos fuéramos libres. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a darse a los demás. ¿Por qué? Porque él era un hombre muy rico. Y si no, preguntémonos por qué él tenía gente que manejaba el dinero. Judas manejaba el dinero y lo acompañaban 4 mujeres que manejaban el dinero dentro del ministerio de Jesús. Pero volvámonos al texto, Mateo 13. Jesús está hablando de las parábolas que explican el reino de los cielos y son parábolas todas de prosperidad. La parábola del sembrador. Si no se echa una buena semilla, la planta no va a crecer. Esto habla de prosperidad. El propósito de las parábolas, él explica, es para que el que no lo entienda, que no lo entienda, y el que lo entienda, que lo viva. Jesús explica la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Está diciendo, todo el mundo va a recibir y otras van a crecer y otras van a decrecer. La parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, que también es crecer, 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 multiplicarse. Pero también está la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red de las pescas, los tesoros nuevos y viejos. 13 de Mateo nos habla mucho de crecimiento, nos habla mucho de prosperidad, porque Jesús habló de prosperidad. Por lo que él sabía que iba a hacer, por lo que él sabía que debía de ejecutar. Y quiero quedarme con lo medular de toda esta conversación, quiero quedarme con la parábola de la semilla de la mostaza. Y dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Un grano de mostaza lo sembró en su campo. 1. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Tal es así este árbol, que en ella vienen las aves del cielo, hacen sus nidos en las ramas. Si no logramos entender una simple moneda, podemos hacer un gran edificio para que otros vivan en él. Seguiremos con una mentalidad de esclavos. Cuando yo solo tengo una moneda para poder vivir, no puedo darle a los demás. Cuando yo quiero vivir escasamente, no puedo sembrar en los demás. Cuando yo vivo pobremente, no le puedo solucionar el problema a los demás. Y saben, hay una
frase muy facilona que dice que todos los problemas son de Dios. Y esto es cierto, porque Dios está en control de todo. Pero Dios te va a utilizar a ti para solucionar el problema. Dios me utiliza a mí para solucionar el problema. Dios no va a usar los ángeles para solucionar el problema. Dios nos va a usar a ti y a mí para solucionar los problemas. Vivamos en prosperidad para que demos conforme hemos prosperado. Eliminemos de nuestra mente la esclavitud, el pensamiento esclavo. Dejemos de quejarnos, aprendamos a agradecer delante de Dios. Una vez más, quiero decirte, esta nueva serie de vídeos las he titulado Pregúntaselo al teólogo. Hazme una pregunta, ninguna pregunta es irrelevante. Todas las preguntas tienen su respuesta teológica. Y compártelo a más personas para que se haga viral el que Dios quiere que tú seas próspero. Por ahora, te mando mucho amor. Besito, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.